Es un placer darte la bienvenida al otro lado del micrófono, el Metapodcast diario donde traigo noticias, herramientas, eventos, experiencias personales, capítulos de opinión y todo lo que me rodea respecto al podcasting. Yo soy Jorge Marín, grabando desde EOB Productora y hoy quiero darte la bienvenida a la sexta temporada de este podcast. Te damos la bienvenida al otro lado del micrófono. Al otro lado del micrófono. Un proyecto de Jorge Marín Nieto, en el que encontrarás tu ración diaria de metapodcasting con noticias, eventos, herramientas o episodios de opinión en apenas 10 minutos. 10 minutos. Quiero arrancar esta sexta temporada y este episodio dando las gracias a todas las personas que me apoyan granito a granito de café, gracias a la plataforma Ko-fi, y ellos son Alan, del podcast El Psiquiátrico, José, del podcast Frente al Cliente, Raymond Sastre, del podcast Comunica, Yayo Friki, del podcast Los Viejos Frikis Nunca Mueren, Santi, oyente VIP, del podcast Un Mundo Violento, David y Crono, oyente, vecino y amigo, más o menos como Spiderman, pero si hablásemos de podcasting, Agel, una de las superjefas VIPs del Chiringuito Podcastero, Xavi, del podcast CQ en Frecuencia, David Bernat, del podcast Game Melch, Ali Bluebox, del canal de YouTube y podcast del mismo nombre, o sea, Ali Bluebox, David Tella, del podcast Efemérides Podcast y la Asociación de Oyentes de Podcast Asespot, y por último, Tony, del podcast Sayonara Baby. Muchas gracias, familia. Bueno, comienza una nueva aventura, la sexta temporada del podcast Al Otro Lado del Micrófono y la primera temporada de El Destilado del Micrófono. Ahora os comentaré un poco de qué va esto. Solamente quiero dar las gracias a toda la gente que me ha escuchado a lo largo de estos últimos 5 años y que me ha acompañado en este Metapodcast diario, que me ha ayudado a dejar de fumar, que me ha traído tantísimas alegrías y que se viene con cambios y no cambios. Dejadme que os cuente. ¿Por qué digo esto de cambios y no cambios? Porque normalmente aprovecho a preparar la nueva temporada del podcast, pues a retocar una musiquita, una sintonía, los textos introductorios, las despedidas. Bueno, siempre, ¿no? Aprovecho estos 2 meses y pico de vacaciones veraniegas, pues a remodelar un poquito el podcast para ir mejorándolo. Y en este año el podcast, digamos, en abierto no va a cambiar mucho. Habéis visto que sigo utilizando la misma intro, la misma música, etcétera, etcétera, etcétera. Pero sí que va a haber cambios en un nuevo formato del podcast. Me explico. Si acudís a la plataforma Mumbler, veréis que he sacado El Destilado del Micrófono, una nueva versión del podcast que pretende mejorarlo aún más. Si bien el podcast clásico va a seguir igual, no va a tener cambios, va a seguir con sus 5 ediciones semanales, con sus menciones a la gente que apoya en Ko-fi, con sus patrocinios, con una duración aproximada de entre 10 a 15 minutos. En El Destilado del Micrófono no va a ser así, va a ser una versión concentrada, de ahí el nombre de destilado. Van a salir los 5 episodios de golpe, 5 episodidio que espero que se reduzcan en cuanto a la duración, porque voy a quitar las presentaciones, las despedidas. Lo único, habrá un pequeño cortecito entre episodio y episodio, una pequeña sintonía, ¿no?, para marcar la diferencia entre uno y otro, pero ya digo, no va a haber publicidad, no va a haber menciones a las personas de Ko-fi, no va a haber la despedida, la típica, el típico resumen, la llamada a la acción del final, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Con esto qué quiero ofrecer? Bueno, pues quiero ofrecer 2 maneras distintas de apoyarme o apoyar al podcast. Me explico. Gracias a los apoyos del Ko-fi, el podcast se seguirá haciendo completamente gratis, y no solamente me refiero al podcast, sino a todo lo que hago con el podcasting. Esa manera desinteresada que tenéis muchos de apoyarme a través del Ko-fi y participar en sorteos, apoyar las iniciativas, los objetivos que traigo, eso va a seguir igual. Yo voy a seguir grabando en abierto para todos vosotros, y gracias a estos apoyos que recibo en Ko-fi, todos vosotros, los que me estéis escuchando en abierto, vais a seguir recibiendo los contenidos completamente gratis. Esa es una manera de apoyar tanto este podcast como a todo lo que hago en referencia al podcasting, el hilo de podcast, de recomendaciones de podcast que tengo en Twitter, la iniciativa Hablemos de Podcast, la Spot Night Madrid de cierta manera, el reto podcast que he hecho otra vez este año por 5º año consecutivo y del que os hablaré en los próximos episodios. En fin, muchos sabéis que no paro de difundir tanto podcast como iniciativas que tienen que ver con el podcasting, noticias, novedades, etcétera, etcétera. En fin, lo que traigo diariamente en este podcast pues lo hago a través de las redes sociales, en persona, en eventos, etcétera, etcétera, etcétera. Para eso sirven las suscripciones del Ko-fi.
Sin embargo, para conseguir un mejor podcast, para conseguir una versión destilada, he sacado la versión en Mumbler. Mumbler, esta plataforma para vender tus audios y tu contenido sonoro, pues allí vais a encontrar una versión reducida de este podcast, no en cuanto a su contenido, sino ya digo, quitando publicidad, quitando saludos, despedidas, llamadas a la acción, etcétera, etcétera, etcétera. Una versión condensada y además anticipada. Los 5 capítulos de la semana que viene, por así decirlo, saldrán este viernes en esta versión concentrada. Este va a ser el gran cambio de esta temporada respecto al podcast clásico, por así decirlo. No trae grandes cambios, pero sí que sale un podcast, digamos, refinado, extra. No voy a cambiar la estrategia en cuanto al podcast en abierto, pero sí que va a tener esta nueva estrategia, esta nueva vía para monetizar el contenido de este podcast. Porque creo que debo valorarlo más. Ofrezco multitud de experiencias, noticias, herramientas, multitud de contenido diariamente completamente gratis, pero hay gente que no lo escucha ni todos los días, ni se cree que dura mucho, porque al final 10 o 15 minutos diariamente pues es bastante, parece que no, pero es bastante para muchas personas, y de esta manera pues lo van a poder encontrar concentrado, además de una manera anticipada, y por si esto fuera poco, de manera ocasional, una vez al mes, de manera gratuita. ¿Todo esto por cuánto? Pues el precio que voy a poner para los 20 primeros suscriptores va a ser de 4 euros al mes. 4 euros al mes, lo que es lo mismo, 1 euro por cada uno de estos episodios concentrados, destilados, a lo largo de, pues eso, 10-12 meses. En verano no sacaré diariamente estos capítulos, pero sí que normalmente pues saco un par de capítulos largos a lo largo del verano que compensarán un poco ese parón veraniego para los suscriptores de Mumbler. Y esto solamente va a ser para los 20 primeros suscriptores. Solamente hay 20 plazas para esta nueva versión del podcast, el destilado del micrófono, que se encontrarán a través de la plataforma Mumbler. Os voy a dejar un enlace en las notas del episodio, pero si queréis entrar directamente, solamente tenéis que entrar en alotroladodelmicrofono.com/destilado. De esta manera podéis acceder completamente gratis a esta primera versión, a esta primera edición, que va a salir en abierto y gratis, que ya ha salido, de hecho, cuando estéis escuchando esto en abierto, porque la he publicado el viernes pasado. Y de esta manera, pues bueno, descubrir esta nueva vía de no solamente apoyar el podcast, de apoyarme a mí, sino además que vosotros os ahorraréis bastante tiempo, pues ya digo, quitando saludos, despedidas, publicidad, etcétera, 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 y encima lo podéis escuchar de una manera compacta y anticipada. Una nueva vía para apoyar este podcast y que siga creciendo. Respecto a esta temporada, objetivos, planificación y bueno, pues cositas que he estado puliendo también para hacer de este podcast algo mejor, os la contaré en los próximos episodios, pero de momento sirva este episodio, este capítulo, como primer contacto en este ya capítulo número 1004, como el viejo teléfono de Telefónica. Bueno, no sé si los de Movistar seguirán teniendo este mismo número. Esto solamente para los que estéis viviendo en España. Ay, que no se me olvide antes de irme. Recuerda que este podcast es tan solo una pequeña parte de todo lo que hago relacionado con el podcasting en mi día a día. Si quieres descubrir todo lo demás, los otros proyectos, producciones, eventos y podcasts en los que estoy metido, solamente tienes que entrar en la web de EOB Productora, o sea, eob.es, para descubrirlo. Y si quieres que trabajemos juntos, pues solamente tienes que rellenar el formulario que encontrarás en la parte inferior, donde pone contacto, para que me llegue a mí un formulario, un aviso, y te contestaré lo más rápido que pueda. Muchas gracias por acompañarme en este episodio, en esta nueva aventura, y continuamos. Y ahora me despido y regreso como cada día a ese sitio donde estás tú ahora mismo, al otro lado del micrófono.